Hoy vamos a hablar sobre el ICFES Saber 11, unas cuantas generalidades y consejos básicos para la prueba. Este es el primer video de una sección dedicada a hablar de este examen y explicar temas relativos a sus componentes. Ahora, para poder estudiar para esta prueba, la cual es la prueba de Estado de Colombia, la cual deben de presentar todas las personas que se encuentren cursando el grado 11 para poder titularse como bachilleres y también para poder presentarse a instituciones de educación superior. La mejor manera de poder estudiar para la prueba es acostumbrándose a ella haciendo cuadernillos y simulacros. El acostumbrarse a la prueba va a permitir poder tener una mayor agilidad y poder responder preguntas sin tener que depender de tener nociones conceptuales de ciertos temas en primer lugar. El poder realizar simulacros o cuadernillos que se encuentren dentro de Internet nos va a permitir tener una mayor noción del tiempo al momento de responder las preguntas. Liquest cuenta con un total de 278 preguntas que se deben de responder en 9 horas. No voy a ahondar tanto en temas relativos a la estructura del propio examen, puesto que el video va más que nada dedicado a consejos específicos para la presentación de la prueba, más que explicar cómo es la prueba en sí. Pero para temas relativos a la prueba en sí, voy a dar material más adelante. Ahora, las 278 preguntas se deben responder en 9 horas. Si hacemos el cálculo, nos da que cada pregunta tiene un tiempo de 1 minuto y 54 segundos, o redondeando 2 minutos exactos por pregunta. Realmente, las pruebas ICFES de cada año, el ICFES no suele crear nuevas preguntas, sino que muchas veces suele repetir preguntas, o sea, suele combinar preguntas de años anteriores con unas cuantas nuevas para poder crear las pruebas en total. En mi caso, cuando yo presenté la prueba, antes había revisado varios cuadernillos y varias de las preguntas que encontré en los cuadernillos relativas a los años 2023 y 2024 y el calendario de 2025 aparecieron dentro de mi prueba, que fue el segundo semestre de 2025. Ahora, eh, para poder estudiar, lo que recomiendo es tanto hacer los cuadernillos como, en caso de que una pregunta requiera manejo conceptual específico de algún tema, revisar dentro de la guía de orientación que se encuentra dentro de la página del ICFES. Dentro de esta guía, la guía de orientación es básicamente un documento en el cual se explica tanto el funcionamiento de la prueba, la cantidad de preguntas, como la estructura que tiene cada uno de los componentes. Es decir, qué evalúan, qué competencias hay y qué temas entran o no entran dentro de la prueba. Realmente lo ideal es estudiar, hacer cuadernillo, revisar qué temas son los que no se comprenden del todo, buscar cuáles son esos temas en específico y sus nombres dentro de la guía de orientación del ICFES y estudiarlos para seguir haciendo más preguntas y poder entender más el funcionamiento de la prueba. Más adelante voy a indicar unos cuantos lugares o unos cuantos sitios de internet en los cuales se pueden encontrar gran cantidad de material. Porque muchas veces ese mismo consejo se da mucho, el de hacer cuadernillos, pero muchas veces es muy difícil poder encontrar ese mismo material en cualquier parte de internet. Así que voy a dar concretamente algunos sitios y los bajaré en la descripción para que sea más fácil encontrarlos. Ahora voy a mostrar algunas de las preguntas que salieron tanto en el 2023, 2024 y 2025 calendario B, para que vean cuáles fueron las que se repitieron en 2025-2. Ahora, esta es la primera, esta es de matemáticas. Básicamente es un tangram el cual te pide el área de cada una de las fichas que hay, que, o bueno, son cuadrados o son triángulos. Esta es relativamente sencilla. Si contamos todas las fichas, sabemos cuál es el área de un cuadrado y ya, simplemente es contar y ver cuáles son las opciones de las fichas restantes en base a las afirmaciones. Estas son unas preguntas de matemáticas, las cuales también salieron dentro del examen. La primera es básicamente sobre eh, personas dentro de un estudio. Eh, es relativamente sencilla. La mayoría de las preguntas, de hecho, que son más sencillas dentro de la prueba son estas, que te muestran tablas o te muestran cómo organizar ciertos datos o que te dicen quiénes son las personas seleccionadas para el estudio en este caso. Y bueno, parece una pregunta relativamente sencilla, pero hay preguntas que son así en el ICFES, en el Saber 11. Digamos que son preguntas que muchas veces quizás no tienen tanto valor,
en comparación a preguntas más difíciles porque son preguntas para que la gente se mantenga concentrada en ese sentido. Y la pregunta 13, o la segunda de esta parte, es una pregunta acerca de una función. Simplemente hay que relacionar los valores con las opciones de respuesta y ya es relativamente sencillo. Ahora, en lectura crítica, este texto me salió textualmente, digamos, fue este mismo texto con las mismas preguntas que salían, pero es un texto sobre el Bogotazo, relativamente corto, no es tan complejo en comparación a quizás otros textos que puedan salir. Es muy común que el ICFES utilice a Casani y Ética para Amador o ciertos temas de filosofía, porque recordemos que lectura crítica es tanto lengua castellana como filosofía. Entonces es muy normal que salgan ensayos con temas de manera abstracta mucho más complejos que, por ejemplo, puede ser esto, que es una crónica. Ahora, en ciencias naturales es muy común este tipo de preguntas. La primera siendo sobre la relación entre temperatura y presión con volumen constante, pues nada, esto es leyes de los gases, pero se puede deducir su respuesta. Y la segunda también, es lo mismo, te dan una definición concreta. Muchas veces pasa eso, de que dentro del examen te dan una definición concreta de una cosa, siendo que conceptualmente no la tienes que saber, simplemente saber leer la definición que te están dando y responder con base en esa información. Estas son dos preguntas que me salieron dentro de la prueba en 2025-2. Ahora, al momento de responder la prueba es necesario saber priorizar y distribuir, preguntándose en primer lugar en qué componente me va mejor. En esto uno puede salir de dudas de esto sabiendo concretamente o haciendo simulacros. Si soy capaz de conseguir más preguntas buenas en cierto componente que en otro, quiere decir que me va mejor, naturalmente. Entonces, hay que priorizar mejorar en los componentes en los que ya soy bueno de base que intentar mejorar otros componentes. Porque aunque te saques 60, entre 60 y 70 en el resto de componentes, pero puedes sacarte un 100 en los otros componentes, en un solo componente en el que seas muy bueno, te asegura un puntaje de 370 más. Eso pues, lo corroboro en base a algunos casos que he analizado de personas que no sacan puntajes tan altos en el resto de componentes, pero sacan un 100 en un solo componente y pueden conseguir un puntaje mayor a 370, que es obviamente mucho mayor que la media nacional, que por lo menos para 2025-2 quedó en 258, y es un puntaje que te permite acceder a becas. Básicamente, toda la idea del Saber 11 es para poder promover la educación superior. Es un requisito para la educación superior, pero muchas veces ciertas universidades requieren cierto puntaje de Saber 11 o ciertas becas se otorgan a partir de cierto percentil de cierto puntaje. Más adelante voy a intentar hablar un poquito de cómo funciona el puntaje para poder entenderlo mejor. Ahora, a pesar de que es muy importante el hecho de intentar mejorar en el componente en el que ya eres bueno para maximizar tus resultados, lo que yo recomiendo es balancear los componentes. Es decir, balancearlo de tal forma que puedas sacar los componentes de manera relativamente nivelada. Es decir, que puedas sacar más de 75 en todos, teniendo uno en el que te vaya mejor que en otros. Aunque hay gente que le sale mucho más fácil poder distribuir su nivel en cada uno de los componentes, llegando a puntajes de por lo menos mínimo 80 en cada uno, sin llegar a un 100 en alguno en específico. Pero hay gente que no nivela tanto, pero tiene un nivel superior en un solo componente, el cual les asegura un buen puntaje. Ahora, al momento de responder la prueba o hacer simulacros, es muy importante responder en base a estabilidad o en la primera pregunta de en qué componente me va mejor. Obviamente, si respondes en primer lugar o tienes prioridad por responder el componente en el que te va mejor, vas a tener mucho más tiempo para poder responder los otros componentes que te tomarían más tiempo porque no tienes tanta habilidad. De manera que si tienes, por ejemplo, habilidad para inglés o habilidad para ciencias naturales o matemáticas o lectura crítica, empieza por ese componente y deja los componentes en los que te va peor para el final. El ICFES como tal no es tanto una prueba de conocimiento, sino una prueba de lectura y de resistencia mental. El hecho de que sean 278 preguntas y que se extienda por 9 horas hace que sea extremadamente fatigante el hecho de tener que presentar la prueba. Y justamente es por eso que salen preguntas como estas o preguntas como estas. Son preguntas que si estás fatigado mentalmente no vas a poder responder bien, pero
que si estás lo suficientemente concentrado vas a poder responder de manera adecuada si eso es una buena lectura. Muy a pesar de que no tengas las bases conceptuales para poder hacerlo. Simplemente con el contexto que te dan y con tu propia lectura las puedes responder. Ahora, digamos que lo que estaba mencionando, la lectura es una habilidad transversal para toda la prueba. Inclusive hay gente que no toma cursos pre-ICFES, sino que toman cursos de lectura. Porque leer bien básicamente va a hacer que se pueda entender específicamente lo que te están preguntando. Muchas veces, al momento de presentar la prueba, las personas no entienden mucho qué es lo que se les está preguntando o no entienden específicamente qué es lo que deben responder y por eso responden con una opción de respuesta que no es adecuada a la pregunta que se les hizo. Ahora, leer bien también, no tener una lectura superficial va a poder hacer que se puedan guardar datos e información útil del contexto que te dan, porque cada una de las preguntas, cada uno de los ítems, que es como lo llama la prueba está hecha por varios ítems, claro, y por ejemplo en componentes como lo puede ser lectura crítica o sociales y ciudadanas, vamos a tener que cada ítem puede tener textos larguísimos. Entonces es muy importante poder tener una lectura una lectura profunda y útil para poder guardar datos e información que sean necesarios para poder responder preguntas sin fatigarse. Ahora, encontrar la respuesta más adecuada se nos permite por medio de identificar palabras clave dentro del texto, porque muchas veces las preguntas son de carácter literal, o sea, simplemente remitirse a lo que dice de manera textual el ítem o el contexto que te están dando para poder responder las preguntas. Entonces es muy necesario poder desarrollar la lectura. Y también lectura maratónica, es decir, una lectura que se extienda por largos periodos de tiempo, porque así va a ser el examen. Para eso la recomendación es intentar leer un poco más por fuera de cuestiones académicas. El hecho de poder leer más nos va a permitir poder desarrollar una resistencia a la fatiga mental que causa leer textos tanto tan largos como por periodos tan prolongados de tiempo. A su vez, leer otros textos, ya sea de literatura o ya sean textos científicos, nos va a permitir desarrollar más nuestro vocabulario, puesto que muchas veces dentro del apartado de lectura crítica es muy necesario tener en cuenta definiciones de palabras para poder responder ciertas preguntas. Digamos que esto se relaciona un tanto con la parte inicial de acostumbrarse a la estructura que tiene la prueba, porque muchas veces la prueba o ciertas preguntas específicas de cada prueba tienen una estructura. Por ejemplo, tenemos los exceptos dentro de lectura crítica, sociales, bueno, en general en todos los componentes tenemos los exceptos. Tenemos en lectura crítica las definiciones de las palabras o el significado de cierta frase en específico o conceptos clave del párrafo, ideas centrales, antítesis, o tenemos, por ejemplo, las tablas dentro de los componentes de matemáticas y ciencias naturales. Ahora, la lectura la vamos a dividir entre ciertas habilidades, que es en primer lugar el poder parafrasear, poder decir las ideas centrales de un texto con otras palabras o con palabras propias para poder dar a entender el mismo mensaje. El poder identificar el tema central del texto, es decir, de qué es lo que está hablando. Un texto tiene ciertos subtemas, pero va a tener un solo tema central. El tipo de texto también, eso va más relacionado a lectura crítica, porque por lo general en ciencias naturales son textos informativos o expositivos, pero tenemos que identificar el tipo de texto, también nos va a indicar su intencionalidad y es muy importante para hacer una buena lectura. Ahora, palabra clave y palabra clave en el ítem. Hay ciertas palabras que salen tanto en la pregunta o en el ítem como en las opciones de respuesta. Si podemos relacionar una palabra clave y una dentro de el contexto o el texto que nos dan y en las opciones de respuesta, vamos a ser capaces de agilizar nuestra respuesta. Muchas veces dentro de la realización de la prueba o de ciertos simulacros hay ciertas preguntas que salen automáticas, es decir, no hay ni siquiera que leer las otras opciones porque hay una opción que meramente por la palabra clave se puede sacar. Ahora, muy importante el subrayar. El subrayar nos va a permitir hacer todas estas cosas anteriormente mencionadas y poder tener guardada en la memoria mayor cantidad de información. Ahora, el hecho de poder subrayar o rayar el cuadernillo va a depender mucho del cuidador que se tenga. En mi caso personal, cuando yo presenté las pruebas,
La cuidadora sí nos dijo específicamente que no podíamos rayar el cuadernillo, pero nos lo dijo ya finalizando la primera sesión. Entonces, al final yo lo rayé y terminé borrando todo, pero se puede hacer, por lo general no hay problema. Ahora, muy importante el poder desarrollar hábitos que permitan tener un mejor desempeño en la prueba. Desde la semana anterior mi recomendación es limitar el tiempo de pantallas, puesto que por lo general el pasar tanto tiempo dentro de las pantallas reduce nuestra capacidad de concentración y nos hace fatigarnos mentalmente de forma mucho más fácil. Misma cosa relacionada con esto, un horario de sueño definido. Si permitimos que nuestro cerebro y nuestro cuerpo descansen de forma adecuada, vamos a tener la energía necesaria para poder durar toda la prueba. Si la prueba, que empieza desde las 7 de la mañana y acaba a las 5 de la tarde, llegas, digamos, pasado, o sea, es decir, no dormiste en toda la noche, los resultados que vas a obtener no van a ser lo suficientemente buenos en comparación a la que podrías haber logrado si hubieras tenido un buen descanso. En ese sentido es muy importante, inclusive desde el día antes, poder dormirse desde temprano, tipo 7, 8 de la noche inclusive, para poder levantarse temprano con la suficiente energía para durar todo el examen. Porque como digo, el ICFES es un examen que es fatigante, es un examen que cansa mentalmente. Ahora, siempre el mismo día, digamos, hay que tener una buena alimentación, pero tampoco se trata de cualquier cosa. Eso es algo que estoy seguro que a todo el mundo le han recomendado. Básicamente, el ICFES en el tema de la alimentación, aparte de, digamos, comer bien, tener un buen desayuno, es muy importante saber tener cierta moderación, ¿cierto? No consumir tantos carbohidratos al momento del almuerzo, porque después te vas a empezar a sentir cansado y vas a tener una marea alcalina. Y hay mucha gente que le pasa que se queda dormida en medio del examen justamente porque almorzaron mucho, muy pesado, ¿no? Es intentar tener un almuerzo con moderación, ¿cierto? Con buena proteína y no tanto de los carbohidratos, porque al final eso activa la marea alcalina y es muy importante no quedarse dormido, poder mantener la energía de forma adecuada, no utilizar tanta energía o alimentos que tengan energía para consumirse inmediatamente, ¿cierto? Lo ideal sería poder comer un almuerzo, lo que se llama acá en Colombia un típico, ¿no? Pues 4 tiempos, un arroz con una proteína o un carbohidrato con una proteína y ensalada, ¿cierto? Eso sería el almuerzo ideal para el día del ICFES. Ahora, dentro de la propia prueba, no recomendaría tanto bebidas energéticas porque puede ser contraproducente, porque la cafeína puede terminar haciendo que tengas ganas de ir al baño y pierdas tiempo de prueba. Entonces, lo que recomendaría es algún alimento dulce, especialmente chocolate, porque el chocolate se puede ir chupando, es decir, no es de consumo tan rápido. Entonces, por lo general no dicen nada, o es decir, no te van a anular el examen ni nada del estilo si comes un chocolate o lo sacas y mientras lo tengas en el bolsillo dentro de la prueba, es muy normal. Y por lo general lo que se recomienda. También en tema de bebidas, recomendaría suero fisiológico para la hidratación, porque como tal el suero fisiológico está hecho para hidratar más que el agua y es bastante dulce. El azúcar va a fungir como medio de energía para poder durar el resto de la prueba. Aunque también se puede recomendar tomar bebidas como puede ser la Coca-Cola. También he visto casos en los que puede llegar a ser útil. Pero es importante estar hidratado y tener fuentes de energía fácil como lo pueden ser los dulces. Y tener fuentes de energía altas, que va a ser lo que vas a comer después entre la primera sesión y la segunda sesión dentro del almuerzo, que es 2 horas. Ahora, es muy importante tener en cuenta que cada ítem o cada pregunta hay que pensarlo, hay que darse la oportunidad de poder pensar cada una de las preguntas y sus opciones de respuesta. Es decir, que la opción de respuesta que uno escoja no sea simplemente al azar, sino que uno pueda pensar concretamente, bueno, esta pregunta la escogí por tal razón. Es decir, tener razones para poder responderlo, no responder de forma aleatoria. Y para esto es necesario poder identificar la estructura que tiene el ítem o la pregunta. También poder descartar las preguntas. Uno descarta preguntas por medio de ciertas
palabras clave o oraciones que se tienen. Absolutismos, por ejemplo, todos, todas, ninguno, ninguna, verdad o mentira, ¿cierto? Dentro de la prueba no existen los absolutismos, entonces eso es un mecanismo muy fuerte para poder descartar cualquier pregunta. Temas no relacionados con el tema central del texto o que lo contradigan directamente, y los exceptos, que el mecanismo del excepto, como se sabe, es que hay que seleccionar la pregunta que sea incorrecta entre todas las cuales son correctas. El hecho de poder descartar preguntas nos permite matemáticamente aumentar nuestras posibilidades, porque podemos pasar de un 25%, que estas cuatro opciones, a un, si descartamos una, 33%, y si descartamos esa, un 50%. Es decir, maximizamos nuestras posibilidades de elegir una buena pregunta, elegir una buena opción de respuesta. Ahora, dentro del ítem, o como se llama el tipo de la pregunta del ICFES, tenemos que tiene un complemento, que son las opciones de respuesta, y tiene un enunciado, que puede ser una serie de instrucciones, un contexto, que puede tener un gráfico o un texto, o tantos gráfico como texto, como puede ser una tabla con un texto que explique cierto tópico, que dé cierto concepto, por ejemplo, configuración electrónica, triángulos, rectángulos, etcétera, dependiendo evidentemente de la prueba. Es mucho más común que se den conceptos como tal dentro de ciencias naturales y matemáticas. Pero los textos meramente van a ser más comunes tanto en lectura crítica como en sociales. El área de sociales casi nunca requiere imágenes. Es muy raro que las requiera, pero las hay, puesto que hay ciertas preguntas de geografía. Pero es más bien común que cada ítem dentro de la sección de sociales sean textos relativamente largos de 2-3 párrafos y en unas opciones de respuesta. En cambio, los gráficos van a ser más comunes tanto en lectura crítica, en ciencias naturales y matemáticas. En lectura crítica los gráficos son textos discontinuos, infografías, ese tipo de cosas. Ahora, si identificamos cada una de las partes, sabemos que el contexto nos puede otorgar información para poder escoger una opción de respuesta. Y si tenemos este diagrama, o por lo menos los elementos dentro de la memoria al momento de responder, y lo mecanizamos mentalmente, podemos llegar a responder las preguntas de una manera más satisfactoria. Ahora vamos a hacer el ejemplo de diseccionar una pregunta con esta específicamente, que es del área de ciencias naturales, que de hecho hay una pregunta similar que me tocó dentro de la vez que yo presenté la prueba. Ahora, esta parte de acá, que nos habla de la rama bermeja, es el contexto, ¿no? Todo esto es el contexto, porque nos habla de su tipo de reproducción, dice que se reproduce en temporadas lluviosas y que es una especie que está adaptada a estas condiciones climáticas y que pone sus huevos en charcos de poca profundidad. Ahora, digamos que básicamente esto va a ser nuestro contexto. Ahora nos va a dar una serie de instrucciones que van a hablar acerca de un caso hipotético, que es esto de acá abajo. Ahora digamos que el segundo párrafo nos va a hablar de un cambio en el contexto. Y la pregunta viene apenas en el tercer párrafo. Es decir, podemos identificar un total de 3 elementos del ítem y naturalmente los 4 opciones de respuesta que contamos, que sería nuestro quinto elemento. Ahora, vamos a ver en este caso cómo se responde una pregunta en base a esta identificación. Tenemos una especie de rana, la cual se reproduce en temporadas lluviosas, entre paréntesis estaciones de frío, y que está adaptada a esas condiciones poniendo sus huevos en charcos de poca profundidad que únicamente existen dado a las lluvias propias de las estaciones de otoño e invierno, es decir, las estaciones de frío. Ahora, el cambio climático ha aumentado la temperatura global y por lo tanto ha aumentado las sequías, impidiendo que se generen estos charcos. Por lo tanto, meramente con la lectura podemos deducir que la población debe disminuir. Eh, entonces vamos a descartar las opciones de respuesta que dice que la población aumentará. Esto que no tiene sentido en base al contexto que acabamos de leer, dándonos un 50% de probabilidad de escoger la opción correcta entre la A y la C. Hay que ver, digamos, la razón específica por la cual estas argumentan que disminuye la población. La dice que
al haber más lluvias, se formarán charcos profundos y no van a poder poner sus huevos. Digamos que al momento de aumentar, digamos, de aumentar las lluvias, en ningún momento digamos, se explica que las lluvias van a aumentar debido al cambio climático, eh, debido a que aumentan las sequías, ¿no? Entonces, por lo tanto, habría menos lluvias. Ahora, se formarán charcos profundos donde no podrán poner sus huevos. Bueno, esto puede ser cierto, pero el hecho de que haya más sequías hace que haya menos lluvias. Y la C tiene una razón más convincente. Debido a que habrá más sequías, no podrán poner sus huevos al no haber charcos. Por lo tanto, terminamos escogiendo la opción C, que es la opción de respuesta más adecuada, siguiendo el análisis del ítem, identificando las opciones de respuesta, el contexto, que en este caso es meramente un texto, y el enunciado y la pregunta específica. Ahora, hablando en términos de material propio, empecemos con la guía de orientación de la que les hablaba anteriormente. La guía de orientación es básicamente un documento que hace el Ministerio de Educación junto con el ICFES para poder explicar cómo funciona la prueba. Entonces, digamos que acá tenemos el contenido, que es básicamente caracterizando el examen, su estructura, su cuadernillo, cómo funciona, los tipos de pregunta y los materiales que se necesitan para el examen o los materiales que se otorgan. Y dentro de esos apartados tenemos las especificaciones de las pruebas. El ICFES siempre dice qué es lo que va a preguntar. Simplemente no dice cómo va a preguntarlo. Entonces, básicamente vamos a ver que por cada apartado tenemos, digamos, una serie de competencias que van a evaluar. Por lo general son 3 competencias que se evalúan y hay ciertos temas que entran o pueden entrar o no entrar. En este caso, este tipo de temas, como podemos ver dentro de la sección de matemáticas, hay ciertos temas, digamos, que son genéricos y no genéricos. Genérico es que sí o sí sale y no genérico es que puede que salga o puede que no, pero es necesario saberlo en caso de que salga dentro de la prueba. La guía de orientación es fundamental al momento de saber especificaciones de las pruebas que, por ejemplo, no se mencionan dentro de este video y se encuentra fácil. Simplemente es buscar guía de orientación Saber 11. En este caso es la de calendario B 2026-1 porque calendario A, muy a pesar de que ya se dieron las fechas, no sale la guía de orientación. No entra todavía, digamos, todavía no sale la guía de orientación, pero las especificaciones serán mínimas realmente porque no hay tantos cambios entre edición y edición del Saber 11, a menos que pues, ya se tengan planeados. Pero en este caso, los cambios en la guía de orientación no son tantos. Entonces lo pueden encontrar en internet. Ahora, para química, ahora específicamente para ciencias naturales y mucho más específicamente para el componente de química de ciencias naturales, tenemos esta tesis de maestría de Javier Ignacio Muñoz Martínez de la Universidad Nacional, que es básicamente un banco de preguntas de química basado en las pruebas ICFES o pruebas tipo ítem, ¿no? En este caso es un documento relativamente largo, de más de 200 páginas, con varias preguntas. Y básicamente el anexo o los anexos que hay son básicamente preguntas. Este documento es uno de los pocos que hay de su tipo, es decir, no hay muchas tesis que sean específicamente esto, que tengan bancos de preguntas. Entonces, si necesitan estudiar específicamente química o temas de química relativos a la prueba Saber 11, lo pueden encontrar en esto. O sea, meramente es buscar adaptación de un banco de preguntas de química o, bueno, el título completo. Voy a poner el link en la descripción de todas formas o buscar el nombre del autor. Es bastante completa, pero lo único malo es que es del año 2014, entonces ciertas preguntas no se van a estructurar de la misma forma, pero los temas o la claridad conceptual se puede lograr. Por otro lado tenemos obviamente los simulacros que rondan por internet dependiendo un poco de dónde se busque. Tenemos por ejemplo este que es calendario B 2024 si no estoy mal. Ese es calendario B también 2025 y ese es calendario A 2022 si no estoy mal, sí, la primera sesión. Ahora, estos por lo general se venden. Recomiendo comprarlos, depende.
porque a veces la gente infla mucho los precios meramente porque pues, son cuadernillos de ICFES, casi no se encuentran y terminan cobrando más de lo que deberían. Pero mi recomendación es eh, no paguen más de 10.000 pesos colombianos en 2026 por estos cuadernillos. Voy a crear un drive de todas formas que voy a poner en la descripción para que puedan descargar esos tres y otra cantidad de material que voy a agregar. Otro buen banco es de esta página que se llama Grupo Ser Pedagógico. Son 50 preguntas de cada uno de los componentes. En este caso podemos ver de matemáticas. Son preguntas relativamente sencillas, pero algunas tienen explicaciones y bueno, sirven para poder repasar. Básicamente son preguntas, son 50, si lo multiplican por la cantidad que hay, tienen bastante tiempo para hacerlas. Y después tenemos las de Blog de la Nacho, preguntas tipo ICFES con respuestas. Esas también van de todos los temas, sociales, lenguaje, matemáticas. Son más de 300 preguntas fácil, también bastante buenas. Por ejemplo, este es de análisis de ecuaciones con la excentricidad, ¿cierto? Excentricidad no es un tema que por lo general entre, no es muy común y de hecho últimamente no lo es. Porque un detalle muy importante acerca del ICFES es que cada año se está haciendo más fácil. Las personas que presentan ICFES desde 2022, no hay ningún punto de comparación a las que lo presentaron desde antes de 2020. Es decir, el ICFES se ha hecho más sencillo con el tiempo. Este otro sitio web se llama simulacroicfes.com. Es de lo mejorcito en temas de preguntas. Las preguntas son algo viejas, algunas de algunos componentes, pero la cosa es crear una cuenta y pues de manera totalmente gratuita, sin tener que registrarse, más allá de solo tener que poner el correo, poder tener tanto un puntaje concreto como poder hacer preguntas. Muchas veces la cosa es que el banco de preguntas no cambia, entonces si te familiarizas con las preguntas, puede que saques un puntaje inflado, porque algunas preguntas ya memorizaste los resultados o las preguntas correctas. Y por último, el propio ICFES tiene esto que se llama caja de herramientas o práctica, que básicamente sirve para poder conocer cómo son las preguntas del examen. Tiene preguntas explicadas y preguntas de práctica. Como digo, meramente sirven para poder entender cómo evalúa el examen y cómo está estructurada, porque eh, la mayor parte de este material es relativamente viejo. Entonces, no son preguntas que, por ejemplo, te puedan salir dentro de la prueba. Y eso es básicamente todo.